El campo mórfico. El bioquímico británico Rupert Sheldrake ha desarrollado hace ya más de 40 años una hipótesis muy revolucionaria para el mundo científico ortodoxo, que es una visión de la realidad que ha sido comparada en importancia a la teoría de las especies de Darwin. Tanto revolucionó en 1981 esta nueva hipótesis sobre la existencia de la materia, que su discusión ha llegado a generar hasta hoy numerosos debates mundiales en la prensa escrita, en radio, en televisión, e incluso diferentes entidades han ofrecido premios sustanciosos para la demostración de esta teoría. Con su interesante hipótesis de la causación formativa, así se llama, y con todo lo que de ella se deriva, Rupert Sheldrake ha desafiado las convenciones establecidas por la ciencia clásica, causando una gran polémica intelectual que, a mi parecer, es de suma importancia y puede representar un enorme avance para la apertura de la mente. Yo personalmente descubrí su trabajo 4 años más tarde de crear y materializar todo el método de la geocromoterapia, o sea, sobre 1998. Fue cuando lo descubrí. Pero debo decir que lo que más me impresionó es la profundidad de su trabajo y su visión. Expondré aquí una breve síntesis de esta extensa hipótesis científica, tal vez para empezar a degustar y reflexionar sobre las características y propiedades de dicho paradigma, o quizá para llegar a correlacionarlo de algún modo con los fenómenos de la geometría y ver las posibles implicaciones y consecuencias que puede tener esta nueva idea para la vida práctica del hombre y para la evolución de su conciencia. Además de bien argumentada, seria, científica y revolucionaria, la hipótesis de la resonancia mórfica de Rupert Sheldrake, que muchos ya la consideran una teoría estable más que una hipótesis, posee también un sabor místico importante, lo que a mi entender la hace aún más completa, más respetable y digna de ser revisada. Al fin y al cabo, la finalidad de una teoría científica no es saber si es cierta o no, sino que sea realmente una gran aportación para el crecimiento cognitivo y el enriquecimiento humano. Vamos a ello. ¿Cómo se generan las formas particulares de cada organismo? ¿Por qué todas las cosas y entes existentes tienen una forma determinada y no otra? ¿Por qué se transmite generación tras generación el mismo tipo de forma? ¿Por qué una tomatera no tiene forma de ciprés o los hijos de los insectos no toma alguno de ellos la forma de un caballo o de un gusano? Rupert Sheldrake mantiene que los sistemas materiales son estructuras dinámicas que se recrean constantemente a sí mismas. Según él, ya no debemos ver a la materia como si estuviera constituida por partículas sólidas o bolitas que perduran a través del tiempo. Más allá de las partículas de la materia y mucho más allá de los genes, existe una especie de información que se transmite. Sheldrake afirma, y lo demuestran también las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora, que esta información que origina y engendra a todas las formas se transmite a grandes distancias, eso es importante. Tal vez eso sea lo más revolucionario de su trabajo, tanto en su libro Una nueva ciencia de la vida, como en su otro libro La presencia del pasado. Rupert Sheldrake explica que los organismos y las especies pueden aprender, adaptarse y desarrollarse a través de un proceso que él lo denomina resonancia mórfica. La palabra mórfico procede de forma. Todo sistema en la naturaleza, todos los seres vivientes, llamados ahora unidades mórficas por él, hereda una memoria colectiva. Un famoso ejemplo de ello es que si una paloma de Londres aprende un hábito nuevo, de forma automática otras palomas del mundo, no importa lo grande que sea la distancia, manifiestan la tendencia a aprender el mismo hábito y de hecho lo aprenden y lo incorporan a su vida. Se sobreentiende que estas palomas no se han desplazado ni se han visto jamás.
Hay muchos otros ejemplos demostrados con monos y con otras especies no voladoras ni rápidas en sus traslados. Por supuesto, ocurre lo mismo en el ser humano. Es decir, existe una vía no material de transmisión de conocimiento, una vía que podríamos llamar virtual de transmitir información. Eso es realmente muy revolucionario, según la física y la bioquímica ortodoxa. El científico británico mantiene que todas las unidades mórficas, se refiere a cualquier ser vivo o cosa que tenga forma, o sea, todo lo que vemos, puede considerarse también formas de energía o campos estructurales. Toda la estructura y los patrones de actividad de los seres orgánicos e inorgánicos dependen de los campos morfogenéticos o morfogénicos, los cuales generan formas de comportamiento. Son campos con los que están asociados y bajo la influencia de los cuales se han originado. Aunque teóricamente pueden separarse los aspectos de forma y de energía, en la realidad vivencial aparecen siempre asociados. Como dice Sheldrake, ninguna unidad mórfica puede tener energía sin una forma y ninguna forma material puede existir sin energía. Así, también cada forma geométrica tiene una energía y un potencial específico. Por eso me interesó asociarlo con la geocromoterapia. Esta dualidad forma-energía se hace explícita en su teoría de la causación formativa, de la misma manera que la dualidad onda-partícula se hace explícita en la teoría cuántica. Sin embargo, la teoría cuántica no permite comprender la causación de las formas, es decir, cómo han surgido estas y de qué tipo de matriz proceden. La hipótesis de la causación formativa de Sheldrake considera que las formas de los sistemas anteriores son la causa y el origen de las formas similares subsiguientes, incluso en diferentes lugares y momentos, sin tener nada que ver necesariamente con la genética ni con los cromosomas codificados, según las conclusiones de la investigación de este gran bioquímico. Lo más adecuado, creo, es hacer ahora mismo una síntesis lo más fiel posible, incluso a veces textual, de la nueva teoría de Rupert Sheldrake, para comprender en profundidad su trascendencia, teniendo en cuenta, pero a la vez suavizando, su lenguaje típicamente científico, con el cual no deberíamos abrumarnos, puesto que lo importante son las ideas que contienen estas palabras. La siguiente síntesis está extraída de su propia publicación, Una nueva ciencia de la vida. Punto número 1 de la teoría de la causación formativa. Además de lo admitido por la física, la química y la biología, existen otros tipos de causalidad responsable de las formas de cualquier materia viva, ya sean partículas, átomos, moléculas, cristales, orgánulos, células, tejidos, órganos, organismos, etc. La causación de la forma, su apariencia externa y su estructura interna impone un orden espacial, un ordenamiento de los cambios producidos por causalidad energética. Es decir, las formas se originan mediante campos morfogenéticos en conjunción con procesos energéticos. Pero estos campos morfogenéticos no son en sí mismos energéticos. Esto es muy importante en esta nueva teoría y realmente lo más innovador, a mi parecer. Punto número 2. Los campos morfogenéticos son estructuras o patrones con efectos morfogenéticos, es decir, de generación de forma sobre los sistemas materiales. Cada unidad mórfica, cada ser, tiene su propio campo morfogenético característico. Una de las características del campo es que existen gérmenes morfogenéticos. Todo ese campo mórfico contiene la forma virtual del ser, una forma singular o patrón que genera un área de influencia a su alrededor. No solo eso,
sino que se crea un proceso mediante el cual las partes de la unidad mórfica liberan energía, generalmente en forma de calor. Son los pozos de energía potencial. Punto número 3. Un tipo dado de morfogénesis puede seguir una vía de desarrollo determinada llamada creoda o la vía canalizada de cambio. La mayoría de morfogénesis inorgánicas son rápidas, pero las morfogénesis biológicas son relativamente lentas. Los ciclos de crecimiento celular tienen lugar bajo la influencia de una sucesión de campos morfogénicos y conforme va aumentando su repetición, más profunda es la creoda o la vía de desarrollo del ser. Punto número 4 de la teoría. La forma característica de cada unidad mórfica y de cada ser viene determinada por las formas de los sistemas similares anteriores que actúan sobre este nuevo ser a través del tiempo y del espacio mediante un proceso denominado resonancia mórfica. Esta influencia se produce a través del campo morfogénico y depende de estructuras tridimensionales y de los patrones de vibración del sistema, aunque este proceso no implique ninguna transmisión de energía. Punto número 5. Los campos morfogenéticos, también dichos morfogénicos, pueden aumentar o disminuir de tamaño a escala, siempre a escala, dentro de unos límites. El campo de la forma de un elefante es diferente que el campo morfogénico de una hormiga, por ejemplo. Y los sistemas anteriores que ejercen una influencia sobre el sistema subsiguiente no tienen una forma idéntica, sino similar. El tipo de forma anterior más frecuente es el que ejerce mayor influencia por resonancia mórfica. Los campos morfogénicos no están definidos con precisión y exactitud, pero están representados por estructuras de probabilidad. El campo morfogénico de una unidad mórfica influye sobre los campos de cada una de sus partes constituyentes. Así pues, los campos de los tejidos ejercen una influencia sobre el de las células. El campo de cada célula influye sobre el campo de los orgánulos. Los campos de los orgánulos influyen sobre el de las moléculas. Los campos de las moléculas influyen sobre los campos morfogénicos de los átomos. Y el campo de los átomos influye sobre el de las partículas y las subpartículas. Los efectos dependen de las estructuras de probabilidad del nivel superior. Punto número 7. Cuando se ha actualizado la forma final de una unidad mórfica o de un ser, la acción continúa de la resonancia mórfica de estas formas anteriores y estabiliza esta nueva forma y la mantiene. El propio científico, al final de la exposición de su teoría, dice que la hipótesis de la causación formativa da una explicación a la repetición de formas y comportamientos, pero no explica cómo se originó la primera forma. Decidir si esta primera forma de cada especie se puede atribuir al azar o a una creatividad inherente de la materia o a una fuerza creativa trascendente, tipo Dios, un Dios inteligente. Él dice que solo puede efectuarse en el terreno metafísico, pero no en el científico. Otros puntos de interés de la gran teoría de Rupert Sheldrake es que la mayor parte de las unidades mórficas biológicas están polarizadas como mínimo en una dirección. O dicho de otro modo, todos los campos morfogénicos tienen una polaridad. Casi todos los organismos están polarizados en una dirección, bien sea brote, raíz o cabeza, cola. O quizá, además de la primera, en una segunda dirección, ventral, dorsal. Y algunos están polarizados en 3 direcciones, izquierda, derecha, además de cola, cabeza y además de ventral, dorsal,
Por ejemplo, los caracoles son conchas en forma de espiral. Hay que recalcar que en los organismos simétricos se producen estructuras asimétricas a ambos lados del organismo, las cuales aparecen siempre en formas dextrógira hacia la derecha o levógira hacia la izquierda, como por ejemplo las manos derecha e izquierda, los pies, los ojos. El campo morfogénico adopta simplemente el sentido del germen morfogenético con el que se asocia o con el que sintoniza, y lo adopta por resonancia mórfica. Un ejemplo muy interesante al respecto es el de las moléculas de los aminoácidos y los azúcares, que son asimétricas y pueden existir en forma dextrógira y levógira a la vez. Sin embargo, todos los aminoácidos de las proteínas son levógiros, mientras que por el contrario, la mayoría de los azúcares son dextrógiros. Volviendo a uno de los puntos más interesantes de la hipótesis de Sheldrake, el concepto de la resonancia entre las formas existentes, diremos que un sistema entra en resonancia con otra en respuesta a una franja de frecuencias más o menos cercanas a su frecuencia natural. La máxima respuesta de evolución se produce cuando la frecuencia coincide o sintoniza completamente con su propio tipo de frecuencia. La resonancia mórfica puede sintonizar con más o menos exactitud, siendo mayor su especificidad cuando más se parecen las formas del sistema anterior y del sistema presente. Así, la resonancia mórfica de estos sistemas será más específica y por lo tanto más eficaz, aumentando la selectividad de la resonancia mórfica. Un organismo con una constitución genética determinada tenderá a desarrollarse de forma que entre en resonancia mórfica con individuos anteriores de igual constitución en sus genes. Asimismo, la vía de desarrollo o la creoda del nuevo ser viene también determinada por factores ambientales. Lo más importante de este nuevo campo de energía propuesto por Sheldrake es que no es de tipo electromagnético, sino es un tipo de energía que podríamos llamar estructural. Y ahí está lo revolucionario, lo desafiante, lo innovador, lo provocador, lo más interesante respecto a la gran armonía que nos puede aportar un patrón geométrico estable, simétrico y armónico. Según la hipótesis de la causación formativa, la constancia y la repetición de las formas de todos los sistemas químicos biológicos no están determinadas únicamente por las leyes de la física ni biológicas que han sido reconocidas hasta ahora, como el campo electromagnético, sino por la asociación del mismo tipo de campos morfogenéticos con los sistemas existentes anteriores o cercanos. El principio de resonancia mórfica es sumamente trascendental en su hipótesis y concepción, aunque a veces resulte difícil de expresar o incluso de creer, ya que este campo mórfico o áurico no se puede ver ni medir como el campo electromagnético. Utilizando analogías dentro del terreno de las energías o inmedibles, podemos facilitar su comprensión, por ejemplo, diciendo que la resonancia energética se produce cuando un sistema es impulsado por una fuerza alternativa que coincide con su frecuencia, como por ejemplo la vibración simpática de las cuerdas estiradas de un instrumento musical en respuesta a ciertas ondas sonoras de su misma frecuencia. Otro buen ejemplo es la sintonización de los aparatos de radio o la frecuencia de ondas emitida por una emisora. La resonancia mórfica es análoga, aunque no es igual, a la resonancia energética. Pero además, y eso es muy importante, tiene lugar entre sistemas que vibran. Todas las unidades mórficas, cualquier forma, todas las formas existentes, están en constante vibración, emiten ondas de forma y crean campos mórficos.
y presentan siempre un ritmo interno. Es decir, las formas existentes siempre son dinámicas, no estáticas, como solemos pensar. Después de todo lo dicho, vemos que además de implicar una responsabilidad existencial y una ética enorme, significa que según la ley de resonancia, estamos continuamente recibiendo una enorme influencia del comportamiento de infinidad de personas, en especial si vibran exactamente en una frecuencia similar. Esto implica la influencia inevitable de los fenómenos de las modas y de las tendencias modélicas, las ideas religiosas y políticas, la influencia en nuestras células de grandes epidemias, el fenómeno de los inventos del mismo tipo realizados en diferentes partes del mundo y durante la misma época. La resonancia mórfica incluso explicaría lo que en la cultura esotérica se denominó los egregores, y sobre todo explicaría también la existencia y el funcionamiento del cuerpo etérico y acupuntural del ser humano. Esta influencia continua de vibraciones y patrones de comportamiento, esa información etérica, tridimensional, transmitida por resonancia mórfica, podría explicar también, por ejemplo, muchas de las patologías que existen en la actualidad, enfermedad con pocas explicaciones médicas satisfactorias respecto a su existencia y sobre todo a su propagación. Por otro lado, si los campos morfogénicos son estructuras y patrones vitales que se repiten a través del espacio y del tiempo de forma tridimensional y se repiten a su vez a través de unas creodas o vías de canalización, puede suponerse que además de tener una influencia de los campos de generaciones pasadas, tengamos también una influencia de comportamientos y de formas futuras. Incluso el propio Rupert Sheldrake contempla esta posibilidad y dice textualmente: la idea de que los sistemas futuros, los que todavía no existen, pueden ejercer una influencia causal retrospectiva en el tiempo es lógicamente concebible. Pero evidentemente faltan aún pruebas empíricas para que este hecho sea válido para las mentes científicas ortodoxas. Por eso es aún una hipótesis y no una teoría científica.